Cuaderno de Podcasting. Página 19. ¿Qué es Google Podcast? En la página 10 de este cuaderno de podcasting nos acercamos a dos potenciales gigantes del sector del podcasting, Spotify y Google, y también a la práctica del rehosting que ambos agentes realizan sobre los archivos. Si quieres más información sobre esto, te recomiendo escucharla. Pero en el tiempo que ha pasado hasta esta página 19, Google ha dado un paso adelante en su estrategia respecto a nuestro sector. Ha llegado Google Podcast. Y es que los grandes players del mundo tecnológico han comenzado a darse cuenta de que el podcasting es un terreno todavía por explorar y del que se pueden sacar muchos beneficios tanto económicos como de marketing. Apple lo ha hecho durante años con iTunes, ahora llamado Apple Podcast, colocándose como el primer distribuidor de podcast en todo el mundo con una diferencia enorme respecto a la competencia. Y eso le ha hecho vender más dispositivos. Spotify ha avanzado durante los últimos meses tanto en el aspecto de la distribución como en el de la producción, lanzando podcasts originales y fichando a productores para crear nuevo contenido con ellos. Y Google, hasta hace bien poco, tenía Google Play Music. Su estrategia con los podcasts hasta entonces era parecida a la de sus dos competidores. Tanto iTunes como Spotify son tiendas de música que añadieron los podcasts a sus catálogos para tener más usuarios potenciales. Google tiene una plataforma similar, la mencionada Play Music, en la que dieron ese mismo paso. Juntaron los podcasts con su oferta de música, pero solo estaba disponible en Estados Unidos y Canadá, y sin grandes resultados. La pregunta era, ¿cuándo abrirán esa disponibilidad al resto del mundo? Y mientras algunos seguíamos esperando este paso, los de Mountain View preparaban una sorpresa. En abril de 2018, Zach Renaud-Udin, el responsable de podcast de Google, adelantaba en la web Pacific Content la nueva estrategia de su compañía para este mundillo. Google se había dado cuenta de que se está produciendo contenido de gran valor en este formato y que sin embargo su presencia en la red era mucho menor que la del texto, del vídeo, las webs o YouTube, básicamente debido a que Google no le daba relevancia en las búsquedas. ¿Por qué no nos iba a recomendar el buscador un buen episodio de podcast sobre el tema que estemos consultando si existe uno que realmente merezca la pena? Hasta ahora eso no estaba ocurriendo y han decidido que tiene que cambiar. Y apenas 2 meses después de esta entrevista, ¡boom! Google lanzaba sin previo aviso su nueva aplicación podcast para Android, el mismo movimiento que años antes hizo Apple para iOS, separando los podcasts del resto de servicios de iTunes. Con esto se llena técnicamente el vacío que durante años han estado cubriendo otras apps como Ubercast, Pocket Cast o iVoox en el mercado español, la falta de una aplicación nativa de escucha de podcast en Android. Un movimiento curioso dentro de esta estrategia es que la app de podcast de Google no es una aplicación en sí, es realmente un acceso directo a una sección de la propia aplicación de Google que está presente en todos los dispositivos Android. Es decir, aunque la app de podcast, ese acceso directo, ese iconito, no venga preinstalado en Android desde que estrenamos nuestro nuevo móvil o tablet, la aplicación sí está presente en todos los terminales. Solo nos falta ese enlace en nuestra pantalla principal. El lanzamiento de Google Podcast comenzó a despertar muchas preguntas en la comunidad que son fácilmente contestables. Por ejemplo, ¿Google aloja podcast? No, Google solo redistribuye los RSS tal y como hace Apple. Dirigen oyentes a tus archivos a través del feed, que es lo que ellos publican en su aplicación. Segunda pregunta, ¿eso quiere decir que tengo que mandar mi podcast a Google tal y como hay que hacer con Apple y iTunes? No,
Al igual que ocurre cuando publicas una web o un vídeo en YouTube, los robots de Google escanean Internet para descubrir y catalogar tu lanzamiento. Lo que sí hay que hacer es tener una página web para tu podcast e incluir una referencia a tu RSS en el código fuente. Google ya ha publicado cómo completar este paso y os dejo el enlace en la descripción de este podcast. Tercera pregunta. ¿Hacen rehosting como ocurría con Google Play Music? Tampoco, dado que ellos no alojan podcast, sino que simplemente reproducen el contenido de tu RSS, las escuchas irán directamente al servidor donde tengas alojados tus episodios. Pero la estrategia de Google, en realidad, va mucho más allá del lanzamiento de una aplicación de podcast para Android. Como os contaba antes, desde esta empresa apuestan por colocar al podcasting, al audio, al mismo nivel que el texto, las imágenes y el vídeo en los resultados de búsqueda de información. Ha sido en los últimos años, con el auge y presencia masiva de los smartphones en nuestras vidas, cuando el audio ha comenzado a tomar relevancia en nuestro día a día, escuchando la radio, los podcasts o música durante nuestros desplazamientos, sin pantalla, principalmente usando auriculares. Años atrás, esto no ocurría, porque Internet se consumía básicamente en los ordenadores. Pero todo esto ha cambiado. Y no solo eso, sino que seguirá cambiando. Internet va a estar presente en numerosos dispositivos de nuestro día a día, así que no será raro hacer consultas a Google o a otros buscadores, con nuestro móvil, por supuesto, pero también con nuestro reloj, con los altavoces inteligentes, con el televisor o con los electrodomésticos de la cocina. Y el dispositivo tendrá que ofrecernos resultados adecuados a la naturaleza del consumo que hagamos con él. No tiene sentido que un reloj nos recomiende ver un vídeo de media hora en su pequeña pantalla, y seguramente tampoco nos pongamos a leer un artículo completo en la pantalla de nuestro televisor. Dentro de esta experiencia, Google apuesta por el consumo de contenidos sincronizado entre todos estos soportes, de modo que si comenzamos a escuchar un podcast con nuestro móvil de camino a casa, podamos pasar a reproducirlo con el altavoz inteligente desde el punto en el que estamos una vez hayamos llegado. Esto es solo un ejemplo. Con el tiempo veremos muchísimos más. En resumen, Google Podcast no es solo una aplicación de móvil, sino una extensión del buscador hacia nuestro sector. Ya sabes que si no estás en Google, hoy por hoy no existes en Internet, así que conviene estar presente allí. Los principales agregadores y hostings de podcast a nivel mundial ya se están preocupando de que los programas que distribuyen estén presentes en los resultados de búsqueda. Así que, seguramente, si buscas ahora tu podcast en la app de Google para Android, lo encontrarás a través de uno o varios de estos servicios. Y si no lo encuentras, deberías dedicar un ratito a corregirlo. El desembarco de Google en nuestro sector, en mi opinión, no va a ser algo que cambie el juego a corto plazo. El volumen de consumo a través de su aplicación no ha sido muy alto hasta ahora. Esto ha decepcionado a algunas personas, pero hay que mirar más allá. Esta noticia sí tendrá dos efectos importantes a largo plazo. En primer lugar, millones de usuarios de Android tendrán la oportunidad de conocer qué es eso del podcast que ahora aparece en sus móviles, tal y como ocurrió hace años con los usuarios de Apple. Y en segundo término, el audio, el podcast, comenzará a jugar en la misma liga que el texto y el vídeo después de años de desventaja. Y eso supone un potencial de crecimiento tremendo. Veremos qué ocurre en los próximos años. Y hasta aquí la lección teórica de esta página 19 del cuaderno de podcasting, que espero que se haya entendido bien. Como seguro que te he dejado alguna duda o alguna pregunta, porque el tema es complicado, sabes que tienes varias vías de contacto para hacerme llegar las cuestiones o sugerencias que tengas. Puedes hacerlo a través de Twitter, @izuzquiza, o del correo electrónico hola@franciscoizuzquiza.com. Querido cuaderno de podcasting, hasta la próxima página. Y
Y en el próximo episodio... Ya que hemos vuelto al tema de la distribución y alojamiento con las preguntas frecuentes sobre Google Podcast, la próxima página hablará precisamente sobre hostings por sugerencia de la compañera podcaster Cristina Mitre. ¿Es complicado cambiar de alojamiento en un podcast? ¿Qué elementos debo tener en cuenta a la hora de dar ese paso? ¿Qué consejos son importantes para simplificar todo lo posible este proceso?